¿Qué somos? ¿Realmente somos lo que creemos que somos? No lo sé. ¿Alguien lo sabe? Hola, ¿cómo están? Estamos en Anticípate Podcast, episodio 18, y hoy abro con esta pregunta. ¿Qué somos? ¿O quiénes somos también? Podría jugar dentro de este cuestionamiento. Y es que siento yo que muchas de nuestras decisiones del día a día se basan pensando y actuando en lo que somos o en lo que creemos que somos. Y es que es bien difícil crecer, porque cuando estás así como, no sé, a los 15 años que a lo mejor te empiezas a medio preguntar o empiezas a aclarar este horizonte de hacia dónde vas o qué es lo que te gusta o qué te gustaría ser. Que bueno, a los 15 años todos pensamos, o por lo menos en mi caso pensaba que iba a ser millonario simplemente porque yo era súper cool y que iba a tener muchísimos amigos eh, y que las cosas se me iban a dar simplemente porque traes una mentalidad muy fresca, muy positiva, ¿no? Conforme vas creciendo te vas dando cuenta que no digo que no vaya a ser millonario, quién sabe, todo puede pasar, pero eh, te empiezas a dar cuenta de las dificultades que tiene el lograr y el llegar a ciertos niveles que pensabas que de chico eran mucho más fáciles, ¿no? O que los adultos se equivocaban de que, ay, ¿cómo va a ser tan complicado eso? Ah, yo lo podría hacer mejor. Y cuando te enfrentas con realmente hacerlo y realmente em, tú desarrollarte como persona, te empiezas a dar cuenta por qué no todos son millonarios y por qué no todos son felices y por qué todos están en esta constante búsqueda de la felicidad a través, algunos de la realización profesional, otros de la realización personal, otros de sus hijos, otros del matrimonio. Todos tenemos como diferentes caminos que vamos tomando para, para seguir nuestro instinto y buscar esa felicidad. Pero me nace mucho esta pregunta de ¿qué somos? ¿O realmente somos lo que creemos que somos? Porque también la vida nos hace encasillarnos todo el tiempo. O sea, si estás en una escuela desde pequeño de paga o privada, pues entonces ya te están categorizando como cierto niño, las marcas, la publicidad, eh, los maestros. Hay maestros que a lo mejor dan clases en escuelas de gobierno y en escuelas privadas y ya tienen cierto estereotipo marcado de las dos escuelas, ¿no? Entonces, desde chiquito, el hecho de las oportunidades que tengas o los lugares que frecuentes o la vida que te tocó vivir te encasilla en muchas cosas que te hacen creer que eso eres. Eres parte de esa cosa y así vas creciendo constantemente y te vas dando cuenta que siempre estamos buscando a dónde pertenecemos. Y de repente te encuentras con esta parte, ay, perdón, de repente te encuentras con esta parte que es tu vida profesional. Llega el momento de la carrera, ¿no? Porque les comentaba, como a los 15, 16, 17 años, empiezas a perfilarte, qué te gusta, hacia dónde vas a entrar o estás en la prepa. Entonces, estás como ya un poquito perfilado hacia qué vas a estudiar, ya te estás haciendo esas preguntas, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar el resto de mi vida? Y con esa pregunta eh, pues sería muy fácil contestar con la pregunta que abrimos este podcast, ¿no? ¿De qué somos? Pues a lo mejor soy doctor, soy licenciado, soy comunicólogo, soy mercadólogo, soy diseñador, soy dentista. Y entonces pareciera que esta pregunta está resuelta un poquito antes de entrar a estudiar, ¿no? Que bueno, esto viéndolo desde el lado muy tradicional, porque la neta es que ahorita ya se está abriendo mucho y siento que ya la educación no es lo mismo que era antes e incluso la universidad y las carreras profesionales no son lo mismo que eran antes. Yo creo que se están enfrentando con una crisis muy fuerte de personas que se están preguntando, ¿realmente necesito estar ahí metido 4 años para que me valides en hacer esto que me gusta? O a lo mejor lo puedo yo aprender a través de otros métodos, ¿no? Como mucho más rápidos, más eficientes
y que me pueden llevar a una carrera práctica mucho antes de lo que la universidad promete. Pero hablando en el método tradicional, em, pues cuando estás en prepa y por fin, después de tantos cuestionamientos de qué vas a hacer, si te gusta leer, pues carreras más complicadas o no, o si te gusta estudiar, o si a lo mejor no fuiste tan buen estudiante, a lo mejor buscar algo más sencillo que se te haga divertido, o a lo mejor si te interesa más el arte y todo el lado un poquito más, digamos que visual y creativo, pues a lo mejor te inclinas por otras carreras, ¿no? Y entonces pareciera que vamos a entrar a ese mundo de los profesionales y que ya vamos a saber qué somos. Pero siento que es algo que no se ha tratado a profundidad en por lo menos el sistema educativo de México, porque siento que somos los humanos en general, pues no siento, somos multidisciplinarios, o sea, somos personas que podemos efectuar y podemos aprender muchas cosas a la vez y que al final el conocimiento se une, si le rascamos, al final todo lo que conocemos y todas las teorías y todas las palabras y todo lo que sabemos que es el conocimiento y es la información que existe en el mundo, la creamos nosotros como especie humana. Entonces, realmente, de humano a humano, pues al poder comunicarnos, podemos aprender lo que sea. A veces nos cerramos, ¿no? Yo me acuerdo que batallaba muchísimo con las matemáticas y era como, no, yo, o sea, no puedo estar en una carrera que implique en matemáticas o que implique mucha lectura porque no soy bueno en eso y voy a fallar. Y ahora que, por ejemplo, pues tengo la agencia y que hago más matemáticas que nunca pensé hacer en la vida para ver si vamos en positivo, en negativo, si cómo vamos a meter este dinero, si los impuestos, y, o sea, todo lo que tienes que ver al final son matemáticas, algo que yo juraba que era malísimo. Y digo, no es que ahora sea el maestro de matemáticas, pero la verdad es que domino muchísimo mejor de lo que nunca pensé estos datos y estos números, ¿no? Entonces, basé mis decisiones también de qué estudiar en ese tipo de cuestionamientos, de que vienes de una... Realmente no te conoces y tienes que decidir lo que vas a hacer el resto de tu vida sin conocerte y sin saber tus capacidades reales, porque una cosa es las capacidades que crees que tienes por lo que te han dicho la gente, repito, por la escuela en la que estuviste o las oportunidades que tuviste de más chico, y otra cosa son las capacidades que realmente tienes como ser humano y como individuo cuando ya es algo que a ti te apasiona y que te gusta, porque cambia muchísimo el juego. Cambia mucho el juego cuando lo tienes que hacer por hacerlo, que cuando lo haces porque ya es algo que tú buscas y que tú quieres. Entonces, cuando el camino hacia lograr lo que te gusta y lo que quieres implica, por ejemplo, en mi caso, saber matemáticas, ya no se vuelve una tortura, ya se vuelve un a huevo. Yo puedo hacerlo porque tengo que aprender esto para lograr efectuar lo otro. Entonces, esto es algo muy raro porque no creo que se pueda aprender a los 15 años o a los 20 años. Yo creo que vas creciendo y te vas dando cuenta de estas cosas y te vas dando cuenta de tus capacidades conforme trabajas y conforme te involucras en diferentes proyectos y conoces a diferentes personas. Y de repente un día a lo mejor tienes 30 años, 35 años, cuando la sociedad ya prometió que ya sabías qué eres y que ya deberías de tener muy definido cómo va a ser tu vida y hacia dónde vas. Y de repente te preguntas, oye, todo esto que ahora sé, yo no lo sabía y no sabía que era parte de mí. No sabía que tenía todas estas capacidades. No sabía que si era persiguiendo un sueño, podía aprender y esto y esto y esto que yo consideraba que era malísimo. Y entonces es una tortura porque piensas que ya se te acabó el tiempo. Es como, no mames, ahora ya se me acabó el tiempo. Ya debí de haber tenido definido esto. No lo conocí antes. Tengo 35, tengo 40 años y me estoy dando cuenta que me encanta esta cosa, pero pues ya, ahora ya soy ingeniero, ya soy doctor, ya soy mercadólogo, ya soy diseñador. Y eso es lo que me da de vivir y de comer y lo que ya me formó como persona. Y entonces
ya tengo que dejar esta parte nueva que conocí de mí y esto que me gusta tanto para, para simplemente seguir desarrollándome donde ya sé que hay un campo de oportunidad, porque es mi mayor experiencia. Y entonces te conviertes en un nudo de preguntas y de cuestionamientos que nos llevan muchísimas veces a toda esta parte reflexiva. Si nos pega del lado positivo, pues dices, ok, nunca es tarde, pero si nos pega del lado negativo, pues puede ser muy frustrante el, el pensar que esos sueños y esas metas que algún día tuviste o que te imaginaste, las dejaste a un lado por pensar que no eras tan bueno o pensar que no tenías las habilidades. Entonces, a lo donde quiero llegar con esta pregunta de qué somos y si realmente somos lo que creemos que somos, em, pues es un ejercicio que yo no sabría, o sea, seguramente hay muchísimos libros y filósofos que lo explican, todo este sentir. Pero desde un lado muy coloquial y desde mi experiencia, yo creo que deberíamos de pensar la respuesta positiva que les mencionaba ahorita, que es nunca es tarde. Realmente es algo que me he preguntado muchísimo. Tengo muchos proyectos por hacer y tengo muchas ideas apuntadas que no quiero que se queden en un papel, que no quiero que el halo que soy yo hoy sea el halo final. O sea, que hoy que soy director de una agencia de marketing digital, em, de generación de clientes potenciales, no quiero que eso me defina. Yo le digo muchísimo a los compañeros y a los colegas que tengo directores de otras agencias, les digo, es que yo estoy viendo cómo hacer para que esta agencia funcione sola muy fuertemente. O sea, todo lo que hago el día a día, pensar y pensar y pensar, y cada paso que doy, aunque la meta se vea lejana, es que la agencia funcione por sí sola. ¿Por qué? Porque yo siempre se los he mencionado, te digo, a colegas y amigos. Yo no me considero el director de una agencia de marketing. Yo me considero o me gustaría entrar en el rubro, por ejemplo, de empresario. En el hecho de que quiero tener no solo un negocio, quiero tener varios. Y no solamente quiero tener negocios, quiero tener proyectos. Muchas veces se me ocurren cosas incluso altruistas, como de, ok, si, no sé, por ejemplo, he tenido esta idea desde hace mucho, se las comparto, si alguien la lleva a cabo, qué chingón. Pero tengo mucho esta idea de, yo siempre tengo por temporadas campañas activas en la agencia para prospección y para generación de clientes, para la misma agencia. Y cuando hago esto siempre me pregunto, no sé, me gasto a lo mejor 5,000, 10,000 pesos de presupuesto en 2 meses, ¿no? Para conseguir clientes para la agencia. Y muchas veces me pregunto, ¿y si ese dinero mejor hiciera un video? Hazte cuenta, si le voy a pagar 10,000 pesos a Facebook, que ya es una empresa consolidada y millonaria y con mucha utilidad, no le puedo dar la vuelta a la moneda diciendo, por ejemplo, grabando un video en un albergue de perritos donde necesitan a lo mejor 2,000 pesos para cloro y para comida y para inyectar y esterilizar a los perritos, que a lo mejor 2,000 o 3,000 pesos lo que yo pueda dar, lo que me gastaría en una campaña de Facebook, a lo mejor no es mucho, em, pero es algo. Y es algo que en ese momento a lo mejor no a 20 perritos, pero a lo mejor a 2 perritos les sirvió para medicamento y para algo que necesitaban en ese momento. Y grabo ese video y digo, ¿no? Por ejemplo, estas son mis ideas, porque por ahí tengo apuntadas, pero como, este, pues en lugar de dárselo a Facebook, estoy haciendo este video y estoy dándoles estos 2,000 pesos que me hubiera gastado en una campaña para generación de clientes, para que más personas conozcan mi agencia y conozcan nuestros servicios. Y en lugar de dárselo a ellos, se lo estoy dando aquí, que siento que es como algo que puede ayudar de manera muchísimo más directa y que si me ayudan compartiendo este video y llegando a personas que conozcan mi agencia, podrías yo hacer más de estas cosas y destinar más estos recursos hacia ahí, ¿no? Y ya, ponle, esa es una idea que no he llevado a cabo, que se me hace muy buena,
y que se me hace una publicidad donde estás volviéndote un poco el Robin Hood, ¿no? Un poquito de pensar en esta onda de quitarle a los ricos para darle a los que más lo necesitan. em, y que desde tu trinchera o desde a lo mejor un lugar como tan insignificante podría ser para el impacto total del mundo y para los millones y millones de perritos, en este caso que puse el ejemplo de los perritos, pero también niños o ropa o cualquier cosa, ¿no? Podría efectuarse y podrías ayudar. Y en lugar de dárselo a la misma empresa, hacer más como una cadena de que el dinero gire un poquito más y de que haya un poquito más de flujo dentro de ese efectivo. Entonces, esto es, por ejemplo, una idea que tengo para hacer publicidad y no la he llevado a cabo porque al mismo tiempo, si no funciona, soy una empresa tan chiquita que, que esos 2,000 pesos que ya sé que si yo los hago en una campaña efectiva en mi empresa me generan a lo mejor 2 clientes buenos que me van a generar una venta de, no sé, de lo que sea necesario para salir adelante ese mes y facturar mejor ese mes en la agencia. Y da miedo como enfrentarte con estas nuevas ideas, como que en algo tan sencillo como lo que sería un anuncio y en hacer un experimento y que a lo mejor voy a perder esos 2,000, 3,000 pesos, pero puede funcionar y para futuras ocasiones podría incluso ser mejor. Y da miedo porque estás acostumbrado a lo que ya sabes que más o menos te funciona, ¿no? Y en este caso, retomando lo que realmente somos, pues nos da miedo experimentar, experimentar otras áreas y experimentar otras metas y crear nuevos proyectos y avanzar en diferentes cosas porque creemos que el riesgo es muy alto, porque ya consolidamos tanto algo y por tantos años nos hemos hecho la idea de que somos eso que estudiamos o somos eso que en lo que nos hemos vuelto buenos o a lo mejor eso en donde tenemos muchísima más experiencia y que nos encasillamos en que eso somos y nos contamos esta historia de que es mejor quedarnos ahí. Y yo considero que en el riesgo y en romper esos miedos es donde realmente se vive. En lo personal nunca había compartido, por ejemplo, esta idea que tengo de publicidad, bueno, solo a mi esposa, Ani. Y ahorita que lo digo, parece una buena idea, pero en el momento de que voy a efectuar y que voy a accionar esa idea, es súper difícil pasarla, o sea, parecen riesgos tontos y es súper difícil. Entonces, regresando a estas cosas que siempre pienso y que trato de no dejarme llevar por estos miedos. De hecho, este podcast es eso también. O sea, este proyecto es algo que cada episodio me reta, cada episodio me da un poco de vergüenza. Cada clip que hago en Instagram, que por cierto síganme en Instagram, @EduardoNietoJaso. Cada clip que hago, digo, híjole, qué fuerte es enfrentar tu trabajo cuando no hay nadie que lo quiera ver. O sea, ahorita les puedo decir que ya poco a poco veo como mejoras en los alcances y en los comentarios y en cosas así, pero ha sido duro llegar al episodio 18 sin realmente eh, acciones tan claras dentro de este proyecto como de una audiencia, ¿no? Entonces, ¿qué somos? ¿Y realmente somos lo que somos? Lo que creemos que somos, perdón. Em, no lo sé. No sé si es bueno encasillarnos. La sociedad nos obliga a eso, como mencionaba hace poquito. Pero necesitamos confiar más en esta capacidad multidisciplinaria que tenemos los seres humanos.
necesitamos romper nuestros propios miedos y mientras más crecemos, estos miedos son más rígidos y estas paredes son más fuertes. Entonces, esto es un recordatorio y es un pequeño impulso. Si alguien lo escucha y hay algo que le mueva y que quiere hacer desde hace mucho tiempo, incluso yo diría que es el mejor momento. O sea, si estás en tus 30, si ya tienes tu carrera, tu trabajo, si ya puedes medio administrar tu vida, que ya conoces tus tiempos, creo que incluso es el mejor momento para desarrollarte en otras áreas, a diferencia de lo que nos hacen pensar que es el peor momento para experimentar y para salirte de tu zona de confort. Yo diría que es el mejor momento porque no tienes que dejar a un lado la vida que ya tienes y lo que ya formaste para experimentar en otras áreas. Y no tiene que ser un proyecto, tiene que ser todos los proyectos que se te ocurran hasta que empieces a ver en el hacer y en el equivocarte y en la experimentación, empieces a encontrarte a ti y empieces a superar estos miedos, ¿no? Y justamente veía un video eh, que, que justo un chavo decía, no sé, tengo 40 años y ahora soy un podcaster, ¿no? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? No lo sé, pero es momento de pensar que nunca es tarde y que mientras estemos aquí siempre habrá una oportunidad de intentar eso nuevo, ¿no? Y justamente a manera de motivación y a manera de auto-coco wash para mí, siempre me funciona esta idea de imaginarme un poquito en mi lecho de muerte. Yo sé que suena muy, muy trágico y muy dramático, pero siempre me imagino esta idea de, ok, ¿qué voy a pensar en ese momento? No digo, suponiendo que tengo una muerte tradicional o lo que todo el mundo espera de muerte, que es envejecer, estar en tu cama y un día ya no despertar, ¿no? Suponiendo que nos fuéramos hacia esa idea de la muerte, que creo que es la que la mayoría de la gente comparte, siempre me pregunto como, ¿qué voy a estar pensando en ese momento? ¿Qué voy a estar diciendo o diciéndome a mí mismo en mi cabeza que no hice? Y esa es una idea que tengo desde hace ya bastante tiempo, que cuando me pierdo, cuando estoy triste, cuando estoy deprimido, cuando no sé hacia dónde voy, regreso a este momento y me imagino, es algo muy raro porque es muy dramático, pero me imagino a mí mismo ahí viejo, no sé, ¿no? Como yo me imagino que voy a estar de viejo, ya literal en las últimas, pero consciente de alguna forma, o sea, no me imagino como en la demencia, sino que de alguna forma mi mente trabajando con recuerdos, con todo lo que viví y, y me pregunto, ¿qué no hice? Y esas cosas que me llevo yo, que me imagino en ese momento y que lo estoy viviendo porque además como que me clavo muchísimo me estoy viendo ahí de viejo, ahí ya en las últimas pensando, ¿qué no hice, no? Y esas cosas son las que hago. No sé si a alguien le funcione este método medio dramático, pero me ha ayudado muchísimo a romper esos miedos y hacer esas cosas, ¿no? Como por ejemplo este podcast. Este podcast lo llevaba pensando 3 años sin ejecutar. Y el hecho de que ahora lo estoy haciendo, ahora cuando regreso a ese momento que me imagino yo viejo en las últimas diciendo que no hice, ya no es algo que me torture, ya es como, no mames, tuviste tu programa, tuviste los huevos de hablar en público y de presentarlo y de soltar esas ideas y de abrirte
y de contar tanto tus debilidades como tus virtudes, como tus éxitos, como tus fracasos, como tus anécdotas y lo que aprendiste de todo eso. Y me da muchísima alegría por eso compartir momentos como este. Entonces, creo yo que eso soy. Soy y eso somos. Somos em, un accidente del universo increíble, lo que sería serendipity. No sé si conocen esa palabra, pero es una gran palabra. Es un happy accident. Entonces yo creo que el que estemos aquí es un happy accident porque dentro de tantas probabilidades de que estuvieras tú aquí, em, más bien de que tú no estuvieras aquí, estás aquí. Y eso es algo que hay que recordar todo el tiempo y eso es algo para que la vida no se convierta en un sufrimiento. Hay una frase que me gusta muchísimo que en este momento no recuerdo quién la dijo, pero la he citado muchísimas veces en mi vida. Espero decirla de manera correcta, pero es algo así como si la vida no tiene sentido y la muerte es inevitable, ¿por qué sufrirla? Em, y es algo que también recuerdo constantemente. Al final, esas personas que se están burlando de ti o que no te apoyan en tus proyectos o que te dan la espalda cuando tú estás haciendo algo nuevo o cuando te estás arriesgando y cuando quieres que la gente confíe en ti, a pesar em, de lo difícil que puede ser, esas personas que no te apoyan no van a importar el día que estés en tu lecho de muerte ahí pensando que no hiciste. Lo que va a importar es lo que hiciste y lo que te atreviste a hacer y lo que tú sientas que es algo que necesitabas sacar y que necesitabas hacer, ¿no? Em, y esto no es cuestión de dinero tampoco, ni de oportunidades. O sea, si te gusta viajar, no necesariamente tiene que ser a Europa, no necesariamente tiene que ser em, viajar en quién sabe dónde, ¿saben? O sea, viajar podría ser caminar por tu colonia, conocer nuevas calles, conocer nuevos mercados, em, conocer toda la línea del metro, eso puede ser un viaje 100%. O sea, como que debemos de arriesgarnos desde donde estemos y creo que ahí nos vamos a encontrar con quién realmente somos. Y que no nos defina nunca lo que estudiamos, lo que vivimos, lo que trabajamos, lo que los demás buscan de nosotros o quieren de nosotros, o donde los demás ya nos categorizaron, porque también cuando ya estás en una posición de poder, entonces ya tampoco puedes regresar a no estar en esa posición de poder, ¿no? Lo comentaba en el episodio pasado con la agencia. Eh, de la agencia, de mi agencia, de alguna manera yo ya soy una figura de liderazgo dentro de las personas con las que convivo. El día a día y con los clientes, como que ya logré a lo mejor escalar un poquito en ese posicionamiento que te da la sociedad, ¿no? Ya tengo un lugar en el mercado, ya tengo cómo defenderme muy fácil con acciones que conozco y con mi experiencia. Y por ejemplo, entrar al rubro ahora de los podcasts puede ser muy complicado cuando ya estás en una posición alta en otro lugar, porque aquí vuelves a ser nadie. Eh, y creo que es muy importante también para encontrar lo que realmente somos. Creo que es muy importante ponernos en situaciones frecuentemente en las que no seamos nadie. Eh, he visto muchas entrevistas de personas famosas, pero que a lo mejor son famosas localmente, por ejemplo, en un país, y que de repente disfrutan muchísimo irse a vivir a otro país donde nadie los conoce, ¿no? Eh, y creo que es esta parte de que no importa dónde estemos, ya sea éxito o fracaso, eh, tenemos que colocarnos siempre en una posición de humildad donde no seamos nadie, volver a aprender, volver a preguntar, volver a experimentar, volver a equivocarnos
y a través de eso ir completando mucho más piezas de lo que somos y, y realmente conocer perfectamente, o tal vez nunca lo conoceremos perfectamente, pero conocer mucho mejor eh, la persona que realmente somos y no lo que nos han dicho que somos. Les repito, seguramente hay muchísima lectura sobre estos temas y muchísimas reflexiones súper acertadas que pueden contestar muy bien estas preguntas, pero yo lo intento plantear desde un lado natural y la verdad muy humilde, sin querer imponer mis métodos para, para encontrarnos, simplemente desde mi experiencia, pero que a lo mejor los que buscamos una respuesta un poquito más práctica nos ayuden estos ejercicios y nos ayude a romper estos miedos, ¿no? Por ejemplo, ahorita nada más porque les platiqué esta idea del anuncio, yo como que digo, debo de romper con lo que estoy pensando y hacerlo, ¿no? O sea, de pensar que esos 2,000, 3,000 pesos, que yo ya sé que regresan con las campañas directamente en la plataforma y que nunca lo he experimentado a través de un video orgánico, debo de confiar en que van a regresar también a través de estos métodos, a experimentar y empezar a romper mis propias barreras con mi empresa en este caso, ¿no? Que es mi posibilidad. Eh, y los invito a atrevernos mucho más, a preguntarnos si lo que creemos que somos es parte de lo que los demás nos han dicho que somos o es lo que realmente nosotros creemos que somos, que es muy, muy importante. Suena muy trabalenguoso, pero creo que es muy importante todo el tiempo hacernos estas preguntas y más si están pasando en algún momento por una etapa depresiva. eh, por lo menos a mí, cuando he estado en etapas bastante depresivas o obscuras de mi vida, eh, como que siempre lo que me saca son esas cosas que pareciera banales, ¿no? O sea, como que lo que siempre me ayuda es volver a apreciar los detalles, volver a agradecer un café en la mañana, unos huevitos con jamón bien ricos con su tortillita, volver a agradecer que salga el sol o que también llueva. A veces el ver la lluvia es súper impactante, ¿no? El fenómeno de la lluvia lo dejamos de ver como algo sorprendente y neta es increíble poder ver por una ventana la lluvia. Regresemos a estos momentos a disfrutar de los detalles y también muchas veces regresando a esta imaginación que tengo cuando estoy deprimido de qué no hice, que me imagino ahí de viejito muriendo. Me da risa aceptarlo, pero eso es algo a lo que recurro mucho, o sea, no todo el día ni todos los días, pero cuando estoy en un mal momento como que recurro mucho a eso. Y casi siempre también lo que pienso es, no sé, pienso mucho en proyectos personales como este podcast o como por ejemplo ahorita traigo muy metido la idea de surfear mientras ahorita todavía estoy joven y, y puedo hacerlo, que decir eso creo que está muy ruco. Pero quiero surfear ahorita que estoy escalando, como que estoy llevando mi cuerpo un poquito más al límite, porque aún siento que tengo muchísima energía y muchísima salud para poder hacer todo esto. Pero también mucho de lo que pienso en esos momentos es, pues en mi familia, la verdad, en mi familia, en las personas que me quieren, en mi esposa, en mis amigos, y como que pienso muchísimo, ay, ¿saben qué? ¿Qué es lo que necesito para salir de esta depresión? Voy a ir a casa de mis papás un rato, llego y mi mamá luego, ah, ya desayunaste, te hago un cafecito, te hago esto, o una cena y sus frijolitos que son deliciosos. Y entonces te pone tus frijolitos y te da un café y me vuelve a saber a, a mi historia y a mi vida. Y mi papá me empieza a platicar todas sus cosas que le hacemos mucha burla a mi papá porque es muy clavado, él es médico y le gusta muchísimo la medicina y a todos nos encanta que sea tan clavado y tan profesional. La verdad es que es el pilar de la familia por mucho. Em,
pero es tan clavado que a veces te está diciendo cosas que dices, ¿qué, qué me estás hablando? ¿No? Porque son cosas como muy técnicas, entonces no estás entendiendo, pero él no le importa y te sigue platicando. eh, y es, y muchas veces esos momentos me sacan de, de cualquier cosa que esté pasando, ¿no? Entonces cuando regreso a pensar de viejito que esté, ay, me puse sentimental. Em, Cuando llego a pensar en ese lecho de muerte y que no hice, muchas veces pienso, a lo mejor no he pasado el tiempo suficiente con mi familia, con mis seres queridos, y entonces hago eso. Y les recomiendo también muchísimo eso para encontrarse y para saber quiénes son. Em, Al final el puesto que tengas, el coche que tengas, todo esto que ya sabemos que todo el mundo lo menciona, que es súper superficial, em, de verdad creo yo que de verdad de eso no vas a estar pensando. O sea, nunca cuando me voy a ese momento de imaginarme muriendo y saber y preguntarme qué me faltó hacer, nunca pienso en, ay, no tuve un Ferrari, ¿no? O sea, como que nunca pienso en eso. O sea, siempre es como, ay, esa vez debí de haber escuchado más a mi papá, o ay, esto le tenía que haber dado ese regalo a mi hermana porque me nació muchísimo, o ay, Annie quería esto y no le llevé ese detalle, o ay, mi mamá tal vez no la escuché platicarme siempre de la película que le encanta. O sea, siempre voy hacia esas cosas. Entonces, es algo que me hace, que me da mucha valentía experimentar, porque al final ya sé que lo importante no es a dónde me lleve mi profesión o mis recursos. Lo importante es cómo voy a lograr tener el mayor tiempo efectivo para mí y para mis seres queridos, ¿no? Y eso me da muchísima tranquilidad, porque entonces ya hacer un podcast ya no me da miedo, porque no importa que no lo escuche nadie, porque ya sé que voy a recordarlo con mucho amor de que me atreví a hacerlo, de que fue algo que yo quería. eh, y voy a saber que, por ejemplo, mi papá escucha siempre este podcast y creo que a través de eso me ha conocido mucho mejor. Y me encanta eso. O sea, como que digo, es mi manera de comunicarme con él de manera más profunda, más abierta, porque es muy difícil a veces decirle a las personas las cosas así frente a frente. Entonces este es un espacio como muy reflexivo y muy chido para lograr esas conexiones y para lograr profundizar mucho más. Entonces, eh, creo que cuando nos logramos dar cuenta de lo que realmente importa en esta vida, lo demás se vuelve mucho más fácil hacerlo. Y no importando la edad que tengamos, eh, podemos llevar a cabo esos sueños y esas cosas que nos hemos detenido a hacer por miedo. Entonces, este episodio fue más yo hablando, comunicándome. Vamos a cerrar. Eh, no sé si seguí un hilo constantemente en este episodio. Espero que sí. Creo que tuve momentos que ni yo pensaba que iba a tener. Muy reflexivos al soltarme a hablar nada más. Y espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté. Episodio 18, te disfruté muchísimo. Fue un gran episodio. Me siento muy bien con, con haber grabado esto y haber propuesto unas ideas y espero romper ese miedo y hacer esa publicidad de la que les hablo porque me encanta arriesgarme y hacer cosas nuevas para la empresa, para mí, para todo. Y los invito a hacer esas cosas de las que los ha detenido únicamente el miedo. Nunca es tarde, sigámonos conociendo, pregúntense quiénes son y no dejen que los demás definan esa respuesta por ustedes. Hasta aquí, saben que los quiero mucho. Bye bye.